¿qué tal amigos? Estamos en esta primera edición de nuestro podcast. Este vendría siendo el segundo intento por problemas técnicos, pero acá estamos. Les damos la bienvenida junto con Javier Ronquillo. Yo soy Pedro Fernando Morales y estamos en este nuevo proyecto. A ver qué tal nos va. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo vas? Ayer nos echamos la gran conversación y no pasó a más, pero bueno, ahora vamos a probar a ver qué pasa. Pues vendría siendo como el ensayo, ¿verdad? Esa es la idea. Para los que no nos conozcan, Javier es egresado de la Universidad del Valle de Guatemala, estudió licenciatura en matemática y recientemente graduado de su maestría en matemática en la Universidad de Ohio y continúa con el doctorado, o sea, como que le gustó el rollo de la matemática. Y continúa. Y yo, por mi parte, estudié en la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudié licenciatura en matemática aplicada, también ingeniería electrónica y saqué mi maestría y el doctorado en física matemática en la Universidad de Baylor. Y también continúo en el rollo. Yo creo que cuando uno se mete a esto no se puede salir, ¿verdad, Javier? Pues por ahora parece que tenés razón. Es como la magia, una vez que entras no puedes salir. Sí. Aunque hay ejemplos, ¿no? Pero sí, hay de todo, claro. Pero yo creo que también es un poco la idea de estos podcasts de enseñar como que la cara bonita de la matemática, ¿verdad? Que cuando la encontrás creo que es muy atractivo, ¿no? Sí, y como vos decís, la idea de este podcast las ideas son varias, ¿no? Una pues es eso que vos decís, compartir un poco la experiencia de en tu caso, el haber estudiado un doctorado, lo que significa hacer la investigación, lo que te motiva para seguir haciéndola, quizás hablar un poco también de las relaciones entre la gente que hace matemática, que es una de las cosas que muchas veces uno ni se entera, ¿va? Pero el mundo dentro de los matemáticos es bien interesante también. Y pues como ya mencionabas, hablar un poquito de lo bonito que es la matemática, de tratar de cambiarle esa presentación un poco engorrosa algunas veces, un poco complicada, y tratar de hablar de las ideas y de lo que nos gusta realmente. Sí, que es con lo que siempre batallamos. No sé si a vos te pasa cuando decís que estudias matemática, el 99% de la gente se te queda viendo como, ¿y este loco qué está haciendo? Y a mí siempre me dicen, yo nunca fui bueno para los números. Siempre me dicen eso. Y uno se les queda viendo y dice, bueno, pues la verdad, yo desde hace años que ya no trabajo con números. Sí, es interesante las reacciones de las personas cuando uno dice que estudia matemáticas. También, como vos decís, en realidad es mucho de ignorancia, porque realmente las cosas que un matemático hace, y dentro de la matemática misma hay tantas distintas ramas y tantas distintas aplicaciones que al final uno se termina preguntando qué rayos hará un matemático. Sí, ni uno mismo sabe todo, ¿verdad? O sea, tener varias áreas, tenés que álgebra, análisis, geometría, topología o lo que sea, y ni siquiera un matemático, por decirlo así, controla todas las áreas, ni sabe todas las áreas, ¿verdad? Y creo que al final pasa en cualquier profesión, o sea, también al hablar por ejemplo, de ingeniería electrónica, que también he tenido un poquito de experiencia, la gente dice, mira, tengo mi tele que no me sirve, ¿será que me la repara? Y yo creo que en la mayoría de profesiones no se conoce muy bien lo que se hace, ¿verdad? Porque es como ir muy a profundidad de ciertos temas que obviamente todos en general no conocemos, ¿verdad? O sea,
nosotros no conocemos en general qué hacen los ingenieros ambientales o los ingenieros civiles o los administradores de empresa. Tenemos una vaga idea, pero creo que al final pasa lo mismo con matemática, ¿verdad? Todos tenemos una vaga idea que no necesariamente es la correcta o la más apegada a la realidad. Ayer platicábamos un poco de qué es lo que nos gusta a vos, y yo te empezaría por hacerte esa pregunta. Cuando estás haciendo matemática, ahora que hiciste el doctorado, estuviste como estudiante y ahora pues como profesor en la universidad, ¿qué es lo que te gusta a vos de hacer matemática? ¿Por qué? Pues yo creo que en lo personal me he dado cuenta que yo soy muy curioso. O sea, desde pequeño recuerdo que me regalaban un juguete, empezaba a jugar con él hasta que más o menos lo dejaba inservible, y después me gustaba abrirlo, me gustaba como ver qué tenía dentro. Yo era muy curioso, siempre he sido muy curioso, y yo creo que tal vez por eso me ha gustado mucho la matemática, porque es una manera como de satisfacer esa curiosidad. O sea, el matemático, creo que una de sus funciones principales es descubrir qué son las cosas y cómo funcionan, cuál es la naturaleza de las cosas. Y posiblemente eso es lo que me ha atrapado a mí. A mí me gusta mucho entender qué es lo que pasa, cómo funciona, qué sé yo, cómo funciona un mecanismo, o cuál es la idea detrás de, por ejemplo, por qué la gente, si te has dado cuenta, por qué la gente siempre camina del lado derecho. Si vos vas en una acera, siempre la gente camina del lado derecho. Si vas en un centro comercial, la gente siempre camina del lado derecho del pasillo. Entender esas cosas se me hacen como muy, muy llamativas. Es creo que parte de mi naturaleza, y es una gran parte de lo que es matemática. Mucha gente piensa que hacer matemática es hacer cálculo, ¿verdad? Hacer cuentas, y eso nada más es una parte es nada más un medio, pero en realidad para mí la forma en que yo veo la matemática es una manera de entender el mundo, tanto el mundo exterior como el mundo interior, el mundo de las ideas, ¿verdad? Y eso creo yo que es lo que me ha atrapado más. Y digamos, vos decís que pues que está en tu naturaleza el ser curioso, pero como porque alguien que es curioso puede hacer muchas cosas, ¿no? Vos puede hacer ingeniería, que vos hiciste ingeniería y haces, puede hacer matemática, puede hacer antropología, puede hacer... ¿Cómo fue que te enganchaste por la mate en particular? Tal vez, bueno, una de las respuestas más obvias es porque fue lo primero que tuve al alcance, ¿verdad? Ya creo que simplemente fue eso. Pero creo que potencializó mucho también que en matemática uno tiene que ser muy imaginativo, no estás como que sujeto a la realidad en sí de tus sentidos, ¿no? De hecho, pienso que cuando llegas a cierto nivel de matemática, el estar muy atado a la realidad puede ser un problema. De hecho, es como lo que pasa con la lectura, pienso yo. O sea, la lectura potencializa tu imaginación. No es tanto que estás viviendo en un mundo real, sino estás viviendo en tu mundo de ideas, por ejemplo, donde todo es posible. Y en la matemática todo es posible. O sea, tenés cosas locas como geometría no euclidiana, ¿verdad? Que vendría siendo algo que va en contra de nuestros sentidos. Nuestros sentidos ven cosas sólidas, rectas, que se comportan de cierta manera, y en geometría no euclidiana no pasan esas cosas, ¿verdad? O sea, desde pequeños creo que en la escuela nos enseñaban las rectas paralelas nunca se tocan.
esa es una de las cosas que yo me recuerdo que nos enseñaban en geometría en el colegio, ¿verdad? Las rectas paralelas nunca se tocan y esas son las rectas paralelas. Y eso al final es nada más que digamos que un sabor, ¿verdad? Entonces todos estos como realizaciones de la realidad, no estar sujeto a una realidad global, por ejemplo, creo yo que es algo que me atrae mucho de la matemática. Y digamos, solo para ejemplificar eso un poco, tal vez uno puede imaginarse que cuando vos estás sentado tratando de mostrar un teorema y tratando de hacer matemática, realmente no te tenés que parar un momento y voltear a ver a tu alrededor y chequear o confirmar con la naturaleza o con algún fenómeno que esté sucediendo afuera para ver si tu teorema está en lo correcto o si la teoría predice o no lo que está pasando, sino vos podés ir solito, ¿va? Sí, es que es bien raro en matemática, porque o sea, Newton, pues la famosa historia, vio la manzana caer, ¿verdad? Pero en mate nunca vas a ver una integral caminando por ahí o alguna ecuación diferencial flotando en el aire, ¿verdad? Pienso yo que lo que es una manera de expresar esas ideas, o sea, es más que todo el lenguaje, ¿verdad? Es el lenguaje, no son los entes en sí, o sea, la matemática utiliza un lenguaje por medio del cual nosotros podemos describir la realidad, ya sea realidad externa o nuestra realidad interna, ¿verdad? Cosas que viven solo dentro de nuestra cabeza. Y es bastante interesante, pienso yo, o sea, solo el concepto de hacer investigación, porque abarca muchas cosas, o sea, hay mucha gente que incluso lo compara con el arte. Hacer investigación en matemática es una cuestión de arte y yo creo que la mayoría de nosotros pensaría cómo va a ser arte, ¿verdad? ¿Cómo puede ser arte algo tan rígido, algo tan científico? Pero al final de cuentas alguien dijo una vez que la matemática en realidad es la poesía de las ideas. Es cómo conjugas tus ideas para dar a conocer o saber algo que estás pensando. Yo creo que con eso de que la matemática es arte, yo tengo una historia que me pasó el año pasado. Yo fui a una conferencia en Akron y fuimos juntos, de hecho, vos fuiste conmigo y no sé si te recordás, pero un matemático guatemalteco que está aquí en Ohio University, que se llama Sergio López, él pues ha ayudado a desarrollar una teoría que pues tiene que ver con anillos y módulos. Y me recuerdo que él dio su charla de 25 minutos, habló, yo no entendí nada, ¿no? Y al final le hicieron preguntas, ¿verdad?, acerca de la teoría, y le preguntaban, bueno, ya investigaste esta idea o este otro ejemplo, y él iba contestando, pero cuando ya todos habían terminado sus preguntas, vino un profesor y se levantó y le dijo, mira, yo solo te quiero felicitar y te quiero decir que esto que has creado, esta teoría que has creado es arte. Esta teoría es demasiado bella y solo quiero felicitar. Entonces es un arte un poco a veces difícil de apreciar, porque como vos mencionabas, el lenguaje y los tecnicismos muchas veces se meten en el camino, pero sin lugar a dudas esas ideas conjugadas de cierta forma llegan a ser poesía. Y pues acerca de esas ideas es un poco de lo que nosotros queremos hablar.
nosotros ayer platicábamos que muchas veces en la matemática, en la ciencia, hay problemas que se pueden presentar y soluciones también que se pueden presentar con distintos lenguajes. Y el lenguaje a veces lo hace o muy fácil de entender o muy difícil de entender. Ayer vos contabas un poco acerca de una experiencia que tuviste con un problema donde llegaste a entender que en 3 números consecutivos o 3 números seguidos siempre iba a haber un múltiplo de 3. Y entonces decir algo así con las palabras que lo acabo de decir no es lo mismo que decir, bueno, tome x más 1 y x más 2 y compruebe que eso es congruente con 0 módulo 3. Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero en la segunda ocasión estoy siendo muy técnico, estoy utilizando lenguaje que solo puede hacer complicado entender para las personas que no hablan ese lenguaje. Entonces nosotros ayer platicábamos también que muchas cosas en matemática sí necesitan ese lenguaje. Hay ramas de la matemática que han ido tan profundo y tan abstracto que sin ese lenguaje no tiene sentido. No se puede hablar de esas ramas, no se puede hablar de esos problemas, de esos teoremas. Pero sí hay algunos problemas y sí hay algunas cosas interesantes en las que el lenguaje hace engorrosa esa idea, ese problema. Y nosotros en el podcast lo que vamos a tratar de hacer es encontrar algunos de esos problemas que quizás se han vuelto un poco engorrosos por el lenguaje y tratar de explicar cuáles son las ideas atrás de ese lenguaje, y con suerte lograr que a nuestros oyentes les parezca que están conjugadas de una forma muy bonita y poder entender ese arte, esa poesía de las ideas que vos mencionabas. Sí, y creo que eso, creo que tengo 2 maneras de ejemplificar lo que me gusta mucho. Ahorita no recuerdo quién decía esta frase, pero alguien dijo una vez que el cálculo, o sea, hacer cálculos, evaluaciones, es a la matemática como la gramática es a la poesía. O sea, las personas muchas veces en general pensamos que hacer matemática es nada más hacer cálculos, pero eso equivale a que si uno pensara que las reglas de gramática, semántica, es hacer eso, es estudiar poesía, ¿verdad? Son 2 cosas totalmente diferentes. Sin embargo, la poesía no existiera sin todas las reglas de gramática. Igual la matemática no existiría sin el lenguaje formal, ¿verdad? Como manera de expresarlo. Creo que hay 2 niveles, si podemos decir, de matemática. Está el nivel que está dentro de tu cabeza, que es el nivel de ideas, digamos, de intuición que uno tiene. Y aparte está el nivel de matemática que está impreso, está escrito en libros. Y obviamente para transmitir esas ideas necesitamos un lenguaje que a veces, como vos decías, puede ser complicado de descifrar, pero nada más es el lenguaje, no es la matemática en sí. Y otra de las formas que me gusta mucho a mí pensarlo es compararlo con la música. Porque creo que en los últimos años, desde quizá el Renacimiento, la música ha tenido una gran apertura hacia el público. ¿Cómo? En los años más recientes, decís vos, desde el Renacimiento. Bueno, o sea, recientes comparados con la historia de la humanidad, ¿verdad? Dale. Sí. Porque igual, o sea, la música siempre ha existido, igual que la matemática, ¿verdad? Incluso desde el tiempo de los griegos, yo creo que se pudieran equiparar. Se empezaron a estudiar las 2 cosas, ¿verdad?
pero hubo un boom de la música, por decirlo así, donde se volvió abierta al público. Y el público, la gente no necesita leer partituras musicales para poder escuchar música. No se necesita saber el lenguaje en el que los músicos transmiten sus ideas para poder apreciar la música. Sin embargo, la matemática se ha quedado relegada en ese sentido, ¿verdad? Porque al parecer, para poder entender matemática o para poder hablar de matemática se tiene que ser parte de este club secreto que se llaman matemáticos, ¿verdad? Lo cual no creo yo que sea así, o al menos que debería ser así, porque como vos decías, la matemática se trata más de hablar de las ideas. De hecho, yo pienso que los matemáticos a la hora de hacer investigación no realizan su investigación con un lenguaje tan elaborado al principio, sino que empiezan con un lenguaje muy simple, o sea, el lenguaje natural de los humanos. Después, cuando se quiere transmitir las ideas, es cuando se utiliza un lenguaje más formal, más serio, más elaborado, ¿verdad? Pero, de nuevo, para ir a un concierto de música, a uno no le dan las partituras ahí, o sea, uno nada más se siente y escucha, y creo que lo mismo se puede hacer con la matemática, o sea, uno nada más tiene que estar ahí, si mucho saber sumar tal vez, pero las ideas no son x, y, x cuadrado, esas no son ideas, eso nada más es un lenguaje, ¿verdad? Y pues tratar de descifrar ese lenguaje creo yo que es nuestro objetivo principal acá. Tratar de enseñarle a la gente que lo que tratamos de hacer no es nada exclusivo o súper complicado, como le dicen aquí, no es ¿cómo se llama? No es ciencia para hacer cohetes espaciales, ¿verdad? Ajá. Es algo que cualquiera lo puede hacer, o sea, si nosotros lo estamos haciendo, cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Y es nada más que usar un lenguaje técnico para expresar ideas que muchas veces son muy sencillas, son muy, muy accesibles. Sí, y también un poco presentar un contrapeso a lo que culturalmente está, ¿verdad? En lo que culturalmente es, que generalmente, como vos decís, la reacción de muchas personas al tener que estudiar matemática o al tener que llevar una clase de mate o hablar con un matemático es negativa. Y eso es una cosa cultural que es completamente válida, ¿verdad? Puede ser que haya gente a la que no le guste, puede ser que haya gente a la que no se le dé la matemática, pero si vos entras diciendo que sos malo, que no podés, que te lo empezás a creer y te lo empezás a creer y te lo empezás a creer, y muchas veces no es cierto, es solo una cosa cultural con la que hemos crecido, y pues la idea es romper un poco eso, ¿no? con estas discusiones que vamos a tener. También la idea es platicar un poco de qué significa ser matemático, ¿va? Con suerte podremos hablar con algunos matemáticos por ahí. Experimentados. Sí, ya más sazones. Pero sí, no sé si vos tenés algo más que pues agregar. Me gustaría terminar con un pensamiento de alguien que mencionaste ayer, de este matemático francés Cédric Villani, que hace unos 4 años ganó medalla Fields, que es el equivalente al premio Nobel en matemática, ¿verdad? No hay premio Nobel en matemática por razones inciertas, pero él es muy bueno comunicando sus ideas y como divulgando la matemática, y él decía que nuestro objetivo como matemáticos debería ser transmitirlo de una manera accesible a todos. Él decía que a veces hay gente que se le acerca y le dice: después de escucharlo me siento muy inteligente.
Y hay otra gente que a veces se le acerca a uno y le dice, después de escucharlo me siento muy tonto. Y él dice, debemos buscar la primer reacción, ¿verdad? No hacerlo complicado para que nadie entienda, sino hacerlo accesible para que todos entendamos. Y pues, como vos decías, esa es nuestra idea ahora. Estoy de acuerdo. Bueno, si con eso estamos. Gracias por escuchar esta primera versión, segundo intento. y pues estaremos tratando de hablar de tópicos en especial, algunas noticias y pues algunas cosas interesantes con las que nos encontremos. Así que hasta la próxima, Javier. Gracias por estar acá. Gracias a vos, platicamos. Nos vemos. Órale.